Sí, Lau, se te escucha perfecto. ¿Y ven la pantalla? Hola, buenas noches a todos. Sí, también. Laura, se ve muy bien tu pantalla. Yo soy Melisa Gómez, la ginecóloga. Vamos a hablar sobre embarazo ectópico. Laura hizo una muy buena revisión y una muy buena charla. Estén muy atentos y al final vamos a resolver las dudas. ¿De acuerdo? Listo, voy a empezar. Bueno, entonces vamos a hablar hoy pues del embarazo ectópico. Me presento, yo soy Laura Sofía Solarte, soy la secretaria general de Obgen, estoy en noveno semestre desde medicina en la JAVE y vamos a empezar. Bueno, esta charla va a tener los siguientes ítems. Vamos a hablar del embarazo ectópico, vamos a hablar de la definición, la epidemiología, la fisiopatología, los factores de riesgo, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Entonces, para empezar, tenemos que empezar definiendo qué es el embarazo ectópico. Se define embarazo ectópico como la implantación del blastocito fuera del revestimiento endometrial de la cavidad uterina. La implantación puede tener pues, diferentes localizaciones. Podemos ver, la mayoría van a ser a nivel tubárica, ¿sí? Donde tenemos una incidencia del 95%. Vamos a tener unas menos probables que es intersticial, con una probabilidad del 2% al 4%. Vamos a tener también que pueden darse en las cicatrices de cesárea, con un porcentaje menor a 1%, darse a nivel cervical con un porcentaje menor al 1%, a nivel del ovario con un porcentaje mucho menor y también se puede dar abdominal con un porcentaje menor al 1%. Vamos a tener que, pues el embarazo ectópico tiene una incidencia. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, se te escucha. Ah, bueno. El Sí, embarazo Lau. ectópico. Lau, se te escucha perfecto. Tiene una incidencia del 0.5 al 0.2%. Cerca de 2 de cada 100 embarazos son ectópicos. Y en Colombia tenemos una tasa que es de cada 15 mujeres pues, embarazadas de cada 1000 embarazos. También tenemos que es la misma posibilidad de repetición de un ectópico en un 11 a un 12% si ya tuviste uno previo. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre la fisiopatología. En la fisiopatología vamos a encontrar diferentes teorías acerca de la fisiopatología del embarazo ectópico, en la cual tenemos que el trofoblasto solo puede implantarse cuando el blastocito ya ha salido de la zona pelúcida, es decir, del cuarto al quinto día después de la ovulación. En este momento el embrión se encuentra normalmente en la cavidad uterina. Pues para que haya una implantación tubárica es esencial que el embrión esté en la trompa entre el cuarto y el séptimo día. Vamos a tener unas teorías como la anomalía de captación del ovocito, que es cuando la trompa no cumple su función de captación del ovocito. Y esto pues conduce a la fecundación en el fondo del saco de Douglas. Este mecanismo pues explica la existencia de embarazos ectópicos no tubáricos, como el ovárico o el abdominal. También vamos a tener la teoría del retraso en la migración, que es cuando la trompa no efectúa pues el transporte embrionario de forma correcta y a la cuarta o quinto día después de la ovulación el blastocito todavía está en la trompa, lo que puede generar que la causa sea más hormonal o mecánica. También vamos a tener la teoría del reflujo tubárico, donde el blastocito normalmente llega a la cavidad uterina, pero bajo el efecto de las perturbaciones hormonales se devuelve a la trompa entre el sexto y séptimo día después de la ovulación, en un momento en el que el trofoblasto y el tejido son particularmente agresivos. En los factores de riesgo
vamos a tener que cualquier factor que altere pues, la pared tubárica o la motilidad de los cilios puede favorecer a la implantación ectópica. Aquí se incluyen todas estas inflamaciones crónicas, como la salpingitis crónica, la salpingitis nodosa ísmica, que es un 10%. Vamos a tener que uno de los factores de riesgo mayores es el antecedente del embarazo ectópico previo, ya que va en un 10% de recurrencia con un ectópico previo. Y al menos pues un 25% en recurrencia con 2 o más. Vamos a tener que las enfermedades pélvicas inflamatorias, pues estas por la inflamación de la trompa, como ocurre pues en los procesos inflamatorios, frenan el embrión y emite una señal que estimula la implantación. También vamos a tener que una trompa de falopio que no posea submucosa facilita la implantación del blastocito en el músculo liso y favorece el desarrollo de trofoblasto, causando daño y hemorragia materna local. Otros antecedentes es un mayor de 4 parejas sexuales en la vida, problemas de infertilidad, unos factores de riesgo menor, ya son como la edad mayor a 35 años, antecedentes de cirugías abdominal, de cesárea, como hablábamos ahora, tabaquismo, entre otros. Bueno, en las manifestaciones clínicas vamos a tener en cuenta pues los síntomas y el examen físico. En los síntomas vamos a encontrar principalmente lo que es la triada. La triada que hace parte la amenorrea. La triada es la amenorrea, la beta por encima y el dolor abdominal. Entonces, en los síntomas vamos a encontrar la amenorrea y los signos simpáticos del embarazo, como náuseas, vómitos, tensión mamaria, que pues nos permiten orientar al diagnóstico. También vamos a tener el dolor abdominopélvico, la metrorragia, que usualmente es negruzca o sepsia. Generalmente esta es escasa. Hay que tener en cuenta que 1/3 de las mujeres no tienen ningún síntoma en particular, entonces puede ser asintomática. En el examen físico vamos a encontrar dolor lateralizado de la palpación abdominal, dolor de rebote o defensa, signo de irritación peritoneal. Vamos a encontrar metrorragia de color sepia en la exploración con el espéculo. En el tacto vaginal, el útero es más pequeño, pues que la edad supuestamente gestacional para el embarazo. Vamos a poder encontrar una masa laterouterina dolorosa y el fondo del sacro de Douglas está sensible, lo que puede indicar un indicio de un derrame incipiente. Ya, ahorita pues vamos a hablar sobre las presentaciones clínicas. Vamos a tener que una de las presentaciones clínicas pues es la ruptura tubárica, en la cual pues la ruptura catastrófica de un embarazo ectópico es una emergencia quirúrgica que compromete el pronóstico vital. Presenta un cuadro clínico clásico de un choque hemorrágico por hemoperitoneo, con presión arterial baja, pulso acelerado, mareo, lipotimia, defensa en la palpación abdominal, escapulolalgia, dolor intenso durante el tacto vaginal. Vamos a encontrar el grito de Douglas. Pues esto corresponde a la evaluación final de un hematosalpinge o la invasión pues, de la pared tubárica por el trofoblasto. La ruptura es más hemorrágica cuando la implantación del embarazo ectópico es proximal, pues intersticial o ísmico. También vamos a encontrar pues, que puede darse la presentación de embarazo abdominal. Esta es menos común. La mayoría se presentan en la tuba, como ya lo he dicho. Y el embarazo abdominal se define por una implantación del trofoblástica en la gran cavidad celómica en el peritoneo. En general, en áreas favorables a la inserción de la placenta, como son pues, las asas intestinales y el epiplomo. Y este compromete el pronóstico materno. En las presentaciones clínicas también vamos a ver el embarazo ectópico ovárico, que se define pues, por la presencia de tejido embrionario injertado en el ovario. El diagnóstico se basa en 4 criterios. Las trompas están sanas en ambos lados. El saco ovular ocupa el lugar anatómico del ovario.
El ovario y el embarazo ectópico están conectados al útero por el ligamento útero-ovario. Y la presencia, vamos a ver, la presencia de tejido ovárico en la pared del saco ovular. Otra presentación es el embarazo cervical, que es poco común en las localizaciones pues, ectópicas del embarazo. El embarazo cervical puro es incompatible con la obtención de un feto viable y pues por lo tanto su evolución pues siempre debe interrumpirse. En cambio, vamos a ver que en el embarazo cérvico-ídmico puede progresar pues un poco más la viabilidad. El embarazo cervical puede ser en ausencia de diagnóstico y tratamiento el mayor responsable de las complicaciones hemorrágicas graves. Bueno, entonces ahora para hablar un poco pues del diagnóstico, es importante tener en cuenta que el diagnóstico se hace por tanto la clínica, como ya lo hablamos, como pues por la subunidad beta. Pues esta aumenta proporcionalmente hasta alcanzar 100.000 unidades mililitro a las 8.5 a 11.5 semanas del embarazo. Vamos a tener que esta aumenta, tiene un incremento entre el 55 al 66% en 48 horas en un embarazo uterino viable. Sin embargo, un ascenso menor al 66% pues no es patognomónico de un embarazo ectópico, pero un 8% de estos casos puede corresponder a un embarazo intrauterino viable. Vamos a tener también la discriminación de la subunidad beta, que esta se trata de menor o igual pues a 1.500 a 2.000 unidades, pues corresponde a un valor mínimo para la detección de un embarazo intrauterino, teniendo en cuenta con la eco transvaginal. Pues sobre este valor, pues debe visualizarse un saco gestacional en el ultrasonido. Si la beta es mayor a este valor de discriminación y la eco pues no detecta como un embarazo normotópico intrauterino, es posible que estemos hablando de un diagnóstico de embarazo ectópico. Como hablábamos, uno de los instrumentos que se utiliza para hacer el diagnóstico es la ecografía transvaginal, pues este permite evaluar los signos de embarazo ectópico en una sensibilidad del 73 al 93%. Mediante esta eco puede visualizarse el saco gestional a las 4 a 5 semanas de embarazo, el saco vitelino a las 5 semanas y embrión con latidos a la sexta semana de edad gestacional. Vamos a encontrar que en el 40 al 57% de los hallazgos, pues vamos a encontrar ausencia del saco gestacional intrauterino, vamos a encontrar una beta mayor o igual a 1800, vamos a encontrar un tumor anexial complejo, es decir, un tumor sólido al lado. Vamos a encontrar pues en un 20 a un 25% un embarazo pues de localización desconocido, ausencia del saco intrauterino, vamos a encontrar la beta como ya les había mencionado mayor o igual a 1800, anexos normales. También podemos encontrar pues lo mismo, ausencia del saco, la beta en 1800 y a un anillo tubárico que este signo de Weigel que corresponde pues a un tumor anexial con un anillo hiperecogénico alrededor del saco gestacional. Y en menor medida podemos encontrar un saco gestacional con un saco vitelino o polo embrionario en un anexo, o un saco gestacional con embrión vivo en un anexo, o un pseudosaco gestacional en una menor proporción, pues en estos casos. Ay, se me fue. Ya. Acá les quise poner como un esquemita donde vemos como lo que les decía, como los tres signos, o sea, como la triada que nos identifica un embarazo ectópico, que es la metrorragia, el dolor clínico, el dolor pues tipo cólico en el hipogastrio y pues la beta.
aumentar. Vamos a tener que, pues si vemos una paciente que está hemodinámicamente estable por este lado, lo que hacemos con esto, ya teniendo la parte clínica y la beta, mandamos una eco. Si nos sale como, si vemos como un embarazo intrauterino, pues se manejan los síntomas de aborto o pues similar. Si vemos que en la eco pues se nos hace relativo pues para un diagnóstico de embarazo ectópico, lo podemos clasificar en pues complicado o no complicado. Ahorita les voy a hablar del tratamiento que utilizamos. Entonces, pues en el diagnóstico de embarazo complicado se lleva a manejo quirúrgico, que ahorita les explico bien, y en diagnóstico de embarazo no complicado, ectópico no complicado, pues vamos a tener un tratamiento médico. Sí. También vamos a ver que en ausencia pues de gestación intrauterina y si tenemos una beta mayor a 2000, pues lo que vamos a hacer es tratamiento médico. Y ahora les explico más sobre el tratamiento. Bueno, sobre el tratamiento tenemos 3 opciones de tratamiento. El primero es el tratamiento expectante. Pues el tratamiento expectante es básicamente el esperar, el vigilar, hospitalizar y tener un seguimiento a la paciente para poder descartar o dar por certeza que es un embarazo ectópico. Este lo hacemos cuando no tenemos exactamente pues el diagnóstico claro de que es un embarazo ectópico. Después seguimos con el tratamiento médico y el quirúrgico, que ya se los voy a explicar más adelante. Bueno, en el tratamiento médico se basa en el uso de un medicamento que bloquea el metabolismo del ácido fólico, que es el metrotexato. Yo creo que pues lo hemos escuchado. El metrotexato es un antagonista del ácido fólico y debido pues a su tropismo por las células del trofoblasto, causa una destrucción celular parcial, pero suficiente para interrumpir pues la señal hormonal y endógena y provocar una regresión del embarazo ectópico. Sí. Las indicaciones que se utilizan para el tratamiento médico con metrotexato es pues un paciente confiable, a quien se le puede hacer vigilancia de la beta semanal, un embarazo normotópico descartado con certeza, pacientes asintomáticas, esto es muy importante, pues con embarazos ectópicos no complicados, vamos, una beta baja, menor o pesa 5000. Si encontramos un tumor anexial que sea menor a 4 centímetros y que en la eco no encontremos pues signos de que un embarazo normotópico. En contracciones absolutas para dar pues el manejo médico es que la paciente pues esté en lactancia, tenga un embarazo intrauterino concomitante, que esté inmunosuprimidos, alteraciones hematológicas como anemia severa, leucopenia, trombocitopenia, hipoplasia medular, que tenga patología pulmonar, úlceras péptidas, disfunción hepática renal, alcoholismo, pues la alergia al metrotexato. Y tenemos también pues indicaciones relativas, que es una masa ectópica mayor a 3.5 centímetros, pues estamos hablando que no se podía hacer por encima de 4 centímetros. Sí. Sigamos. Bueno, el metrotexate se da en un esquema único o un esquema multidosis. En el esquema único vamos a tener una dosis de 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, y se da intramuscular por una vez, habitualmente de 75 miligramos, puede llegar a darse. En el esquema multidosis vemos múltiples dosis, en las cuales son de 1 miligramo por kilo por 4 dosis en días alternos, alternados con ácido folínico.
Entonces empezamos en el día 0, en el día 2, se va saltando y entre los días se da el tratamiento con ácido folínico. Entonces, en el día 1 vemos la inyección de metrotexato. Se da, pues, aquí no se suspende el ácido fólico. Después, al día 4, ya medimos la beta. Al día 7 volvemos a medir la beta, pues dependiendo, pues debe ir bajando. Y vamos a tener que esta debe disminuir en un menor, pues a 15%, pues respectivo, pues al cuarto día. La medición semanal de la beta puede bajar hasta los 15 y se debe también hacer un seguimiento mensual hasta que se negativice. Esto es lo que nos dice que el tratamiento médico pues está funcionando. Vamos a tener efectos secundarios al metrotexato, como son la estomatitis, la conjuntivitis, la disfunción hepática, la mucositis, la supresión medular, el daño pulmonar, y pues también podemos ver la anafilaxia, que sería pues por alergia al metrotexato. Bueno, lo que les decía, la decisión de abandonar el tratamiento médico y realizar la cirugía, que es el otro tratamiento, que es el tratamiento quirúrgico, se debe basar en las pautas definidas como el desarrollo pues, de signos peritoneales, porque ya que, como les dije antes, el manejo médico se da cuando la paciente está hemodinámicamente estable, no hay dolor, ¿sí? También lo decidimos como realizar cirugía cuando hay una falta de descenso en los niveles de beta. Y si vemos como disminución de los niveles de hemoglobina, pues o inestabilidad hemodinámica. Entonces acá hay como un esquemita que les quiero poner. Entonces en el día 0 se hace el diagnóstico, la medición. Entonces al día 1 empezamos con el metrotexato, que sí vamos a empezar pues el esquema médico. Allí pues después del día 1, pues al cuarto día miramos la titulación y miramos si ha disminuido el 15% de los que les hablaba o no ha disminuido. ¿Sí? Volvemos al séptimo día a hacer una titulación y vemos si ha disminuido el 15% y esto lo evaluamos cada 7 días. Vamos viendo la disminución. Pero si no se redujo, ahí tenemos que pasar al tratamiento quirúrgico, que es la laparoscopia. Ya les cuento un poco de esto. En el tratamiento quirúrgico vamos a tener que la primera opción, que el tratamiento puede ser pues conservador o radical. La vía de elección en el tratamiento quirúrgico es la laparoscopia. Vamos a ver que el tratamiento pues conservador intenta preservar la fertilidad y se ha demostrado pues en un 84% de permeabilidad tubárica pues con este tratamiento. Y el radical es ya pues sacar pues toda la parte de las tubas y todo, pues cuando ya no se puede salvar un poco esta parte y no se puede pues conservar el deseo de paridad pues, de las personas. Pues las indicaciones del tratamiento quirúrgico del embarazo, vamos a encontrar pues la inestabilidad hemodinámica de los que les hablaba, que se haya roto el embarazo ectópico, que haya un embarazo intrauterino coexistente, que ya no se haya podido dar pues el tratamiento médico, ya sea porque falló o porque tiene una contraindicación del tratamiento médico. La imposibilidad pues de el seguimiento adecuado, que no se le puede hacer al paciente pues el seguimiento de las betas, de todo, que quieran intención de contracepción permanente, patología pues tubárica pues que no sea indicatoria. Vamos a tener que indicaciones para la cirugía conservadora, es pues lo que les decía de un deseo del embarazo futuro, un embarazo tubárico pequeño, no complicado, una trompa contralateral ausente o pues ya dañada. Indicaciones para el tratamiento radical es la paridad cumplida,
la trompa contralateral sana, daño tubárico irreparable, sangrado incontrolable con compromiso hemodinámico. Entonces, acá les puse como una tablita donde nos dice como el tipo, entonces vamos a hablar de la tubárica. Entonces, en un embarazo ectópico tubárico, pues podemos considerar el metrotexato, ¿sí? En, obviamente, pacientes hemodinámicamente estables y que no hayan tenido pues un ectópico roto. También vamos a encontrar como entre las opciones también pues la laparoscopia mínimamente invasiva en estos casos. Vamos a encontrar la intersticial, donde se puede considerar el tratamiento con el metrotexato en pacientes hemodinámicamente pues estables. Y es recomendada la histerectomía en pacientes que experimenten hemorragias potencialmente mortales, en pacientes que no deseen mantener la fertilidad. Vamos a ver que también pues, se pueden implantar en la cicatriz de la cesárea, como les había comentado. Entonces, en este caso, pues el metrotexato no es como el tratamiento de elección, el tratamiento médico. Entonces, se da un enfoque más quirúrgico, en el cual pues se hace una resección quirúrgica con abordaje transvaginal o laparoscópico, aspiración endouterial guiada por ultrasonido, histerectomía, si ya no deseaba pues tener una fertilidad futura. También tenemos el heterotópico, donde el tratamiento médico pues no está recomendado básicamente. Entonces, en estos casos tenemos es el enfoque quirúrgico, donde vamos a tener pues como opción una salpingostomía, ¿sí? La extirpación laparoscópica del embarazo ectópico, ¿sí? Y en esta tenemos que tener en cuenta que hay mayor mortalidad materna. También podemos encontrar, como les decía, el cervical, donde una opción es el tratamiento médico, pero también se debe tener en cuenta el tratamiento quirúrgico. En el ovárico, pues no es recomendable pues el tratamiento médico, no se da. Y el estándar de oro para ese tratamiento es el tratamiento quirúrgico. Y en el abdominal, como les decía, tiene una mayor mortalidad, entonces el tratamiento estándar es quirúrgico. Y pues para acabar, es importante que tengamos en cuenta que el embarazo ectópico pues es difícil de diagnosticar si no se presentan como todas las manifestaciones clínicas, si no lo vemos como claro, si no vemos lo que les decía ahora, lo de la triada, lo de el dolor abdominal, la metrorragia, la beta, entonces puede ser difícil de diagnosticar. El embarazo ectópico puede confundirse con un cuerpo lúteo. También vemos que el embarazo en cicatriz de cesárea o cervical, si se deja avanzar, pues van a tener un mayor riesgo de hemorragia. Y pues en el caso de la triada, que es lo que les venía hablando, el dolor abdominal, la metrorragia, la beta, más inestabilidad hemodinámica, el tratamiento de elección es totalmente quirúrgico, con la laparotomía. Y ya. Bueno, me parece muy buena revisión, Laura. Hablaste todos los puntos importantes. Voy a hacer como un resumen de la charla para aclarar lo principal y lo que nos debe de quedar a todos. Y luego respondemos las preguntas entre las dos. ¿Listo? La idea es que tengan en cuenta primero, la edad de la paciente y los antecedentes. Es muy importante saber si el embarazo fue por fertilización in vitro o no, si ha tenido antecedentes de enfermedades pélvicas inflamatorias o ha tenido antecedentes de ligadura de trompas o ha tenido de pronto antecedente de endometriosis, que esto también puede generar un proceso inflamatorio que genere obstrucción de las trompas.
y lleve a embarazos ectópicos. Casi siempre hablamos de embarazos ectópicos tubáricos porque es la principal forma de presentación, pero existen otros embarazos que también pueden llevar a una gravedad importante, que la paciente se choquee y lleve a una cirugía mayor. Y de estos, los más severos pueden ser el embarazo cervical, que tú lo hablaste muy bien, pero también el embarazo en cicatriz de cesárea. No podemos olvidar, hay un 1% de probabilidad de embarazo de localización desconocida, que la beta sube, sube, sube y en la ecografía nunca se logra visualizar nada. En este tipo de pacientes hay que ser muy juiciosos y buscar otras opciones y otras posibles localizaciones, porque en las revisiones de la literatura existen embarazos incluso hepáticos y que han logrado llevar hasta una gestacional de 20 semanas. No sé cómo lo logran, pero avanzaron hasta ese momento y ya cuando se logran detectar es muy avanzado, pues se implantan en unos vasos grandes e importantes como el hígado y se puede nutrir, pero en el momento en que se rompa el sangrado va a ser mortal. El riesgo de los embarazos ectópicos es la ruptura, esté donde esté, y esa ruptura, como son vasos activos, va a generar un sangrado importante, incontrolable, que uno no lo pueda controlar si no es con cirugía. Entonces, las presentaciones pueden ser desde que no tenga ningún síntoma hasta que la paciente llegue prácticamente blanca como un papel, choqueada, desmayada y que no logren identificar pues cuáles son los síntomas porque la paciente llegó inconsciente. Entonces, la triada que hablábamos de las manifestaciones clínicas son la amenorrea, síntomas de embarazo, con una beta positiva, el dolor abdominal y el sangrado. Y el sangrado por lo general es sangrado café oscuro, chocolate. Y en el examen físico ya depende de qué nivel esté el ectópico. Si es un embarazo ectópico que no está roto, puede ser un dolor leve o un sangrado escaso. Pero si es una paciente que ya tiene ruptura del embarazo ectópico, se puede ver un dolor más intenso, puede tener irritación abdominal, dependiendo de la localización donde esté, o incluso ya cuando hay un hemoperitoneo avanzado, es una paciente que tiene todo el abdomen defendido y hay que llevarla a cirugía. Entonces, si es una paciente que está en edad reproductiva, no, que es que tiene 45 años y ella tiene ligadura de trompas hace mucho tiempo, pero está con dolor abdominal y tiene sangrado vaginal, tómele una beta. ¿Por qué? Porque puede que tenga ligadura de trompas, pero eso hace parte de los factores de riesgo. Y se ha visto mucho que los médicos generales la enfocan como una EPI, la enfocan como una hemorragia uterina normal, le toman todos los exámenes menos la beta. Y cuando uno va y le hace la beta, resulta que sale positiva y era un embarazo ectópico no diagnosticado. Y la señora justo en ese momento se hipotensa, se desmaya y cuando se va a ver era un ectópico que estaba roto y se choqueó en las narices de todo el mundo porque nadie lo pensó. Entonces siempre es pensarlo, edad reproductiva o simplemente que esté con ciclos menstruales, que yo no haya entrado en menopausia, eh, que esté con dolor abdominal bajito y sangrado, se le pide la beta. El rango discriminatorio es muy variable. La literatura dice que entre 1500 y 2000, si yo tengo la beta, ya en la ecografía transvaginal debo de visualizar intrauterino el embrión o al menos el saco. Sin embargo, con este nivel discriminatorio logro identificar aproximadamente el 83% de los embarazos ectópicos. Han querido correr este rango discriminatorio a 3500, porque ya con 3500 en ausencia de embrión intrauterino, se logran identificar el 99% de los embarazos ectópicos. Pero existen algunas situaciones que uno debe de tener en cuenta. Por ejemplo, un embarazo gemelar, la beta es mucho mayor, pero la edad gestacional es menor. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener una beta de 3500 en un embarazo gemelar, pero no visualizar nada intrauterino, porque en realidad la edad gestacional puede ser de 4 o 5 semanas y no lo logro ver por eso. Entonces hay que tener en cuenta los síntomas, la beta, la ecografía y el seguimiento. Si es una paciente que está asintomática, no tiene dolores, no tiene sangrado, no tiene absolutamente nada, ningún signo de choque y
tiene una masita en el ovario de 2 centímetros, pero puede ser un cuerpo lúteo o puede ser un embarazo ectópico, no lo sabemos, y por ahora no se le ha visualizado nada dentro del útero. Dele el chance y pídale la ecografía y la beta de control a las 48 horas, que ya muy bien Laura lo dijo, que a las 48 horas debe aumentar entre un 55 y un 66% la beta. Entonces, si en ese rango de tiempo usted le vuelve y le hace la beta y la beta no avanzó, sigue igual y no logra visualizar nada dentro del útero, pero ve un quistecito afuera, entonces tiene un embarazo ectópico. Si en ese rango de tiempo la beta, por el contrario, disminuye, la probabilidad de que sea un aborto es mayor a que sea un embarazo ectópico. Pero si la beta aumenta en un 66%, es decir, prácticamente se duplica y todavía no logro visualizar en la ecografía, entonces tengo que esperar y volverle a pedir beta y volverle a pedir ecografía para ver si se está formando o no este embrioncito. Entonces, cuando ya se ha diagnosticado el embarazo ectópico, ya se ha hecho seguimiento, ya se sabe que tiene el quiste, entonces podemos determinar, ese es el manejo expectante del que ella hablaba, es diagnóstico aún no confirmado, yo le hago controles y seguimiento. Y estos controles dependen de la paciente. Si es una paciente que vive en Timbiquí, pues yo la tengo que dejar hospitalizada para hacerle este seguimiento. Pero si es una paciente que vive en la ciudad, que puede hacer controles regulares, que puede ir a los 2 días y si en la casa se choquea o le pasa algo o se empieza a sentir enferma o maluca, puede llegar inmediatamente a la clínica, yo la puedo mandar para la casa. Pero si no tiene fácil acceso a los servicios de salud y que ustedes piensen que se puede morir sola en la casa, no la pueden mandar para la casa y la tienen que dejar hospitalizada. Entonces, cuando ya tenemos un diagnóstico, entonces ya Laura dijo muy bien los criterios en los cuales puede hacer un manejo médico. Y el manejo médico se hace con metrotexate. El metrotexate lo que hace es evitar la división celular y por el contrario genera necrosis de las células que ya están formándose o están en formación y pues elimina el embarazo ectópico. Entonces, existen 2 tipos, el de tratamiento único, que es por superficie de masa corporal, y el de tratamiento múltiple, que es por kilo de peso. ¿Cuál usa? Pues en realidad no hay algo específico que diga uno o el otro. Por lo general, nosotros en la clínica utilizamos el de dosis única y a los 4 días volvemos a hacer el control, que es como al mismo de la multidosis y dependiendo de el tamaño del quiste, de cómo va y dependiendo de los niveles de beta, uno dice, ah, listo, ya, no hay problema, la podemos o mandar para la casa si se hizo en intrahospitalario o la dejamos hospitalizada si estaba en la casa, pues dependiendo del seguimiento o si hay necesidad de aplicarle más dosis o con una sola dosis es suficiente. ¿Hasta cuándo yo la sigo? Hasta que ya la beta esté negativa y hasta que no se le haya desaparecido el quistecito con el que nosotros pensamos que es un embarazo ectópico. El riesgo de todo manejo médico es que el embarazo se rompa. Entonces usted le puede empezar el manejo médico, pero si no funciona y el embarazo se rompe y hace un abdomen agudo, hay que llevar la cirugía. O que el tratamiento falle, usted le ha dado varias dosis y la beta nunca le bajó y el quistecito por el contrario sigue creciendo, entonces hay que llevar la cirugía. En manejo quirúrgico, ¿qué se hace? Pues depende de la estabilidad de la paciente y depende de la localización. Si es de localización en la trompa, que esté muy cerquita a la fimbria, que es la parte más externa, uno a veces lo que podría hacer es abrirla y volver a cerrar, que eso se llama una salpingostomía, y tratar de salvar la trompa por el riesgo pues de que tiene de perder fertilidad la paciente si por ejemplo no tiene una trompa del otro lado o le han hecho ectópicos del otro lado. El problema es que eso genera un riesgo de embarazo ectópico otra vez a futuro muy alto. Entonces uno trata de evitarlo, pero dependiendo de si no hay un embrión vivo, porque ya usted encontrando un embrión por fuera del útero con embriocardia y todo es contraindicación de manejo médico y es ni de manejo expectante y ya es confirmación de un embarazo ectópico que se debe sacar y ahí no se puede hacer ni salpingostomía ni tratar de salvar la trompa, sino que se va. Si es un embarazo
ovárico, uno puede tratar de hacer una cuña de ovario para sacar el embarazo si lo logra visualizar, o si no lo logra visualizar, toca sacar el ovario completamente. O buscar donde esté localizado realmente y extraer el tejido que uno logre identificar y sacar lo que más pueda de las celulitas para que no puedan seguir sangrando. Cuando es un embarazo cervical, son demasiado difíciles de tratar porque este tipo de pacientes sangra mucho, entonces uno lo tiene que llevar alegrado, y a veces los pacientes que uno lleva alegrado, no, tiene un aborto, y resulta que viendo bien era un embarazo ectópico cervical y no un aborto, y esos pacientes pueden terminar en histerectomía porque se le hace un mal manejo. Estos pacientes primero se les hace manejo con metotrexate y luego se le disminuye el tamaño, y luego sí se pueden llevar a un aborto, o incluso se debe inyectar vasopresina dentro del saco para tratar de hacer vasoconstricción y evitar la cantidad del sangrado. Entonces, no es que estas pacientes requieran histerectomías porque ya tienen paridad satisfecha, sino que la histerectomía se hace en pacientes que el sangrado es abundante, que no para por ningún lado y que definitivamente ya está coagulopática. Y yo he tenido pacientes, y las hemos tenido en la UCI, que llegan muy bien caminando y de un momento a otro se desmayan, se choquean, y las entramos a cirugía con más de 3000 cc de hemoperitoneo. Y esas pacientes hacen una coagulopatía y sangran de todo lado. Pueden llegar a terminar en una histerectomía y empaquetarlas y hacerles un manejo con abdomen abierto como manejo de trauma. Pero no se ven todas las personas y lo ideal es tratar de evitar que lleguen a eso. Y cuando entonces ya la paciente la cerramos y digamos no hay necesidad de estarle haciendo betas ni ecografías de control, porque ya nosotros logramos eliminar el embarazo ectópico, a no ser de que sospechemos un embarazo heterotópico. ¿Qué es un embarazo heterotópico? Que se forma intrauterino y que se forma en la parte externa. Entonces, no podemos hacer manejo médico, porque hacer manejo médico matamos el embarazo que sí está viable. Entonces se lleva a cirugía, se corta el embarazo que está ectópico y el embarazo intrauterino puede continuar. Sin embargo, estas probabilidades se dan más cuando son en fertilizaciones in vitro, pero es muy rara la presentación. Yo creo que digamos que ese es el resumen de todo, y concientizarlos que es algo que se debe de sospechar para que pidan los niveles de beta y para que no se nos vaya a pasar una paciente que esté choqueada y la dejemos ahí en sala de espera, la mandemos para la casa y se pueda morir. Listo. ¿Dudas, preguntas? Hola doctora, yo tenía una pregunta. Es que nosotros, por ejemplo, en consulta hemos tenido muchos pacientes que han podido llegar con salpingitis, pero no se les ha diagnosticado en el momento en que tuvieron una infección, o no saben desde hace cuánto pueden estar con esa salpingitis, y pues finalmente terminan haciendo un embarazo ectópico. ¿Hay alguna manera de uno poder prevenir esto, o algo con estas pacientes que no lleguen hasta el embarazo ectópico? Es lograrlas identificar y hacerles manejo. Las salpingitis principalmente son infecciosas, entonces uno tiene que hacer una adecuada evaluación clínica, un examen ginecológico y una ecografía para poderlo hacer el diagnóstico. Y cuando yo tengo un diagnóstico, tratarlo. Cuando tú le haces el tratamiento, la inflamación disminuye. Después aproximadamente de unos 15 días a 30 días, entonces, pero en el proceso infeccioso, pues no hay algo que uno pueda hacer rápidamente para que le baje la inflamación. Lo único es que la paciente planifique mientras esté con el tratamiento. Vale, doctora. Y digamos, las pacientes que tuvieron una recanalización después de haberse hecho pues el método anticonceptivo definitivo, ¿con ellas hay algún manejo que se pueda hacer cuando quieran tener concepción, o simplemente van a tener el riesgo de tener ese embarazo ectópico? Es el riesgo. Y cuando uno hace y programa las cirugías de recanalización, les dice a la paciente, hay un chance de 50% de probabilidad de que
funcione y un 50% de probabilidad de que no funcione, y hay un chance de aproximadamente un 40% de probabilidades de que él pueda tener un embarazo ectópico. Y uno tiene que asumir esos riesgos, no hay nada que uno pueda hacer para disminuirlo. Ok, doctora, muchísimas gracias. Y a Laura también muchas gracias, la charla muy clara. Bueno, yo creería que eso ha sido todo por hoy. Agradecemos inmensamente a la doctora por su apoyo y su acompañamiento con la O para la realización de la charla del día de hoy. Ha sido grabada, por lo cual va a quedar en nuestro canal de YouTube. Y bueno, les deseamos a todos una feliz noche. Doctora, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto, mientras tenga el tiempo, yo pueda colaborarles, ¿no?, en lo que necesiten. Gracias. Y Laura, felicitaciones. Excelente, Lau, muy buena revisión. Gracias a todos y feliz noche.